A ver, estamos aquí con Sofi desde Florencia, con Dora desde Toronto, ambas de Guadalajara. Entonces, a Dora se le presenta la oportunidad porque la buscas, no por tanto porque se te presentara de decir, me puedo ir a otro país, ya después de, a la edad más o menos de 40 años, dices, ¿no? Más o menos. Cuando yo llegué acá, 45. Fíjate, ya tenías 45 años, o sea, nunca es tarde para perseguir tus sueños. Dos, siempre puedes lograr lo que quieres, eso es algo muy interesante. ¿Tú qué edad tenías, Sofi, cuando decides irte a Florencia? Ay, Mara, mi edad jamás la digo. No, cuando tenías y cuando te fuiste, no ahorita, pero ¿qué edad tenías? O sea, eras una No, adolescente. pues, no, qué adolescente no era, ya estaba sobre los 20, pero Bueno, estabas muy joven todavía. sí, pero ten en cuenta que yo me vine con la idea de un año sabático a viajar y una experiencia y regresar a México. Yo en ese momento jamás pensé quedarme aquí en Italia. Ok. Ya Entonces, se me pero entonces sí estabas muy joven, tenías alrededor de 20 años, dices. No, un poquito más, un poquito más. ¿30? ¿En tus 30? No, entre los 20 y los 30, pero te voy a decir, Ok, lo que tú estabas diciendo de luchar por tus sueños, eso lo puedes hacer, puedes empezar a luchar por tus sueños a cualquier edad. O sea, eso no es límite. claro. Pero aquí lo interesante, yo les pregunto la edad no por conocer su edad, les pregunto la edad porque es muy interesante darte cuenta que, por ejemplo, en tu caso, que estabas, vamos a suponer que en unos 25 años, todavía estás en una edad en la que nos atrevemos más y mucho más las generaciones de ahorita, ¿no? Me atrevo más, me voy, me lanzo, y los chavos de ahorita son ciudadanos del mundo. En ese entonces, pues eras una chava, me imagino que sin novio ni Yo nada, acababa de terminar la universidad, obviamente, sin novio, sin nada. te vas a la aventura. Sí, yo me vine con mi maleta y a ver qué sale y a ver en dónde trabajo y a ver cómo se me presenta el mundo. Y fíjate cómo el contraste ahora con Dora, que Dora ya una mujer hecha y derecha, con una hija, y dices, me voy a otro país, a abrir mundo, y en ambos casos a enfrentar, como lo decíamos, una cultura, un idioma y todo diferente. Entonces llegas y hay que abrir mundo. No, o sea, no es que sea algo muy fácil, porque miren, la gente cuando tú tomas la decisión de irte, la gente se queda con, ay, qué padre, se va a ir a ver súper bien, va a conocer un chorro de cosas, pero realmente Sí. no ven lo que estás enfrentando. Enfrentas mucha soledad, un sentimiento muy profundo de desarraigo porque te vas de tus raíces, porque la cultura, además, toda tu familia se queda allá. En el caso de Dora, tiene una hermana ahí con ella, pero tu hermana seguramente pasó por lo mismo. Es que toda la familia se queda lejos, todos tus amigos se quedan lejos y tú estás ahí, frente a este mundo nuevo que hay que empezar a vencer el miedo. Entonces, ¿cómo vences el miedo, Dora, para llegar a una ciudad desconocida? O sea, no es lo mismo que vayamos y paseemos a que llegues a vivir ahí. O sea, llegas a vivir a una ciudad, simplemente estando en tu ciudad natal, te cambias de zona para vivir. O sea, si tú vives, no sé, por el sur y te cambias al norte, no sabes ni dónde te queda una tintorería cerca, ni la tiendita. Empiezas a adaptar. Imagínate en un país nuevo. ¿Cómo vences el miedo, Dora? Lo que pasa es que yo estaba muy ocupada, no tenía tiempo para pensar en el miedo. Llego en invierno, -20. A ver, espérame, pero llegas, tuviste que renunciar a tu trabajo en México. Sí, todo. Me traje mi hija, mis 2 perros y llegamos a la casa de mi hermana, así. Pero entonces llego a la escuela, a la universidad, sin dominar, porque una cosa es que sepas y otra cosa es presentar clases, estudiar aritmética, un montonal de cosas que yo no estaban en mis planes, con eneros de -20, o sea, porque el clima te acaba siendo parte muy importante Muy de todo esto. importante. Sí. Salir de la casa, vivíamos en una casa cerca a la escuela de Natalia, que era lo que más importaba, y la mía quedaba a 1 hora y media. Entonces, todo eso se sumaba y a mí me preguntaban que ¿te gusta, no te gusta?
no puedo pensar si me gusta o no me gusta. Tengo una meta y tengo que llegar ahí. Luego voy viendo si me gusta o no me gusta, porque si te pones a pensar todas las incomodidades, son todas, 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 todas. La universidad acabó siendo bastante divertida para mí, pero al principio, pues, aquí estudia, mucha gente grande estudia, pero la mayoría de las personas pues, son jóvenes, obviamente. Pues, ahí adaptándote y conociéndolos y así, acabo Pero siendo entonces ahí también otro reto, porque tú entras a la universidad, o sea, total, para poder estar ahí de manera legal te tienes que meter a estudiar. Entonces entras a la sí, universidad con puro chavito. sí. Para mí fue eso muy divertido porque yo como que siempre he podido platicar muy bien con los jóvenes. O sea, no que me identifique, pero es fácil para mí platicar con ellos. Y precisamente como yo en mis años jóvenes no era la mejor estudiante, sabía cómo hablar con ellos, porque yo aquí resulté ser una muy buena estudiante. ¿Cómo? Con muchísimo esfuerzo, pero aquí era de puros 10, 9, así. Pero yo sabía el mundo de ellos, porque yo siempre fui como ellos. Ajá. Entonces acabó siendo, la verdad, era mi parte un poco así como de divertida platicar con ellos y cómo iba y todas esas cosas. Y una Era parte como, que desarrollaron las dos, pues el aprender a ser flexibles, ¿no? Y irte adaptando a estas ah, circunstancias. totalmente. O sea, cuando yo llego acá, no se invierten los papeles, pero yo dejo de ser mamá, así como recoger a la hija, hacerle de comer, así, hacer igualitas. Incluso mi hija me ayudó muchísimo a estudiar el idioma, matemáticas, todas esas cosas. Yo cambié mi ropa por jeans, tenis, mochila y estudiaba tiempo completo. Entonces, más hora y media, 3 horas al final del día de traslado. Entonces era todo el día, no podía andar ni vestida como solía vestirme, tacones, así, nada. Tenis, jeans, mochila y entonces tú bajas la guardia como de mamá, empiezas a hacer, no sé, como que tu mente cambia porque ya no eres tú la que dominas todo y la que sabes todo y la que diriges. Ajá. Mi hija obviamente tiene 100% bilingüe desde que llegamos, entonces era, oye Natalia, aquí y acá, entonces ya no era yo la mamá que sé todo y dirijo, es, a ver, ayúdame acá, yo te ayudo acá, o sea, cambia muchísimo la dinámica familiar. Oye, Mucho mejor, 100%, o sea, 100%, nunca pensé en ese aspecto, pero ha sido, o sea, ha sido una bendición todo eso. claro, porque hay que adaptarse ahora a este nuevo ritmo de vida, en el que las exigencias son diferentes. En tu caso, Sofi, tú te fuiste, estabas mucho más joven, no tenías el compromiso de estar cuidando a un hijo, de estarlo haciendo crecer, y entonces, ¿cómo te empiezas? ¿Cómo vences tú el miedo? ¿Cómo te abres mundo en un país que, a ver, quiero preguntarles, ¿tú, Sofi, ya hablabas el idioma al 100%? No, 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 al 100% no, lo masticaba, tenía un nivel bajo, pero a mí me daba miedo hablar italiano. ¿Y O sea, cómo? porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es ya enfrentarte y darte a conocer. Pues te vas soltando porque necesitas comunicar. Si no, te quedas sin comer, sin trabajar y sin nada. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo te fuiste soltando? Les pregunto Mira, yo así. me empecé, Imagínense la gente que nos está viendo diciendo, sí, pero ¿cómo? claro, Entonces quiero sí. saber cómo fue realmente que venció el miedo, porque entiendo en el caso de Dora que, porque ya lo mencionó, que ella también llegó sin dominar el idioma. Entonces tú llegas, Ujú. hay que vencer el miedo del idioma, de la gente, de las costumbres, dices, ay, que no, o sea, no quieres ni pedir una botella con agua porque no te Sí, van a entender. Dices, mejor me muero de sed. ¿Cómo? O sea, esas cosas tan pequeñas, pero ¿cómo sí, ves? sí, sí. ¿Cómo lo hiciste tú, Sofía? Pues mira, yo me metí a estudiar aquí 2 meses a una escuela para volver pues a refrescar lo que yo había estudiado en México, pero el problema es que viviendo con gente mexicana en ese momento, cuando yo llegué, el idioma no lo practicas, porque en casa se habla español, ¿no? Claro.
Lo empiezo a practicar cuando, como decía Dora, cuando vas a un país te adaptas a lo que te ofrece. Entonces yo empecé a trabajar, eso también fue un reto muy fuerte, empecé a trabajar en un tianguis, en un puesto de ropa, Ajá. en un tianguis donde trabajabas al aire libre, conocí bastante gente, empiezas digamos, a soltarte para hablar, pero aprendes en ese momento, en ese ambiente, aprendes un italiano que no es el italiano correcto. Y, en ese trabajo, pues sí, empecé a hacer amistades de gente mexicana que trabajaba en otros puestos y pues te vas abriendo. Fue muy difícil porque ir a trabajar al aire libre, trabajar cuando hace, el calor de aquí el clima de aquí de Francia es muy húmedo. Uh-huh. O sea, sea en calor que en invierno, estar trabajando al aire libre es muy difícil. Entonces, yo después eso lo hice en un periodo en el que estaba ahorrando también para viajar. Yo afortunadamente con lo que estuve trabajando y con lo que gané trabajando, yo realicé uno de mis sueños, que era viajar por Europa de mochilazo. Con mucho trabajo, pero ya cuando lo haces es una satisfacción maravillosa, porque te das cuenta que lo estás haciendo todo por ti misma. Por ejemplo, Dora se fue con su hija y llegó a casa de su hermana. Yo llegué aquí, yo me vine con una amiga, una muy querida amiga que es como mi hermana, pero ella se regresó. Entonces, prácticamente cuando yo decido, te encuentras sola, empiezas a hacer amistades y esas amistades pues se hacen tu familia. Y yo con ese grupo de amigas, cuando recién llegué, yo hasta la fecha me sigo viendo y son ellas mi familia aquí en Italia, ¿no? Obviamente sí dejas tu familia de sangre que está en México, pero sí luchas porque no eres ni de aquí ni de allá. Oye, y eso es Tienes muy muchos importante. conflictos. Hay dos cosas. Una, ¿cómo te vas abriendo para, pues, a conocer gente que llegue a convertirse en tu familia? Que mientras estamos en nuestra zona de confort, en nuestra ciudad, simplemente viviendo ahí rodeada de nuestra familia, es algo que no haces. Te enfermas y te hacen el paro los de tu familia, pero cuando estás lejos y necesitas que alguien te ayude o que te lleve una medicina o lo que sea, y es cuando empiezas a descubrir que también hay gente que son muy buenas personas y que se convierten en familia. Eso es Así es. muy importante. ¿A ti ya te pasó, Dora? No, no, la verdad es en eso, porque yo aquí conozco prácticamente, Toronto es súper multicultural, o sea, todo el tiempo, en el lugar que yo estaba trabajando antes, en un restaurante, habíamos personas de 20 países diferentes trabajando, o sea, así, en todos los lugares conoces personas de India, de Filipinas, de Inglaterra, o sea, todas partes. Pero creo que ese fue el único aspecto que yo estoy completamente cubierta con mi hermana y mi hija aquí. Yo nunca sentí lo que siempre platicamos, que todos ellos están muy solos de familia y eso. Y yo he podido, eh, o sea, ser parte de sus familias porque nosotros somos un poquito familia aquí, nosotras tres. Entonces, o sea, frecuentemente vienen aquí, yo los invito y, no sé, esta casa funciona un poco como familia y que todos ellos que están solos o solas, entonces con nosotros sienten un poco, pues eso, es así de que hay alguien que haga de comer o un Thanksgiving y aquí se cocina pavo y en eso, aunque toda mi familia está allá, nosotras tres, creo que sí, esa cuota sí la cubrimos emocionalmente, la parte de familia o sea, está cubierta, o sea, altamente. Pero desde esa perspectiva, entonces tú te conviertes en familia para ellos, pero también ellos son un poco familia para ustedes, ¿no? Sí, pero yo siento, Esas personas con las que sí cuentas, que les puedes hablar y me siento mal, una medicina, tráemela, una cosa así. sí, digo, afortunadamente no nos hemos enfermado. Yo creo que en eso sería, mi hermana, que es la que aquí conoce más, tiene 15 años viviendo aquí.
Ella tiene su doctora, que aquí es bien difícil, todo el sistema de salud es otra cosa. Lo tiene, el gobierno se encarga de la salud, entonces ella tiene su doctora, que es muy difícil tener un doctor de tu familia, pero casi todas estas personas que yo te hablo, como te repito, básicamente es gente joven. Ellos que su mamá, su papá, su familia está en México. Yo obviamente soy siempre, bueno, ahorita que ya estoy trabajando, no, pero yo soy como que la más grande de todas estas personas que conocí al principio. Entonces, es más, ahorita muchos de ellos ya se casaron, este año están teniendo bebés, entonces con COVID y todo, Dora, quiero que conozcas al bebé, te lo llevo, ve cómo le hacemos, o sea, yo creo que yo para ellos represento una especie de figura materna de alguna forma, me piden consejos y no sé. Pero Pero fíjate, en el, o sea, porque empiezas a relacionarte así, desde sí, ahí. Entonces vamos creciendo, total. todo el tiempo estamos creciendo y nos vamos transformando, y eso es porque te estás atreviendo. Tú podrías Ah, estar no, encerrada en una pequeña burbuja, y no es no, así. no, no. Yo creo No, que desde estando un, en otro país se vencen muchísimos retos, ¿no? sí, bueno, yo el miedo a hablar, presentar en clases, o sea, el principio de presentar una clase, clases de nutrición en inglés con temas que son totalmente científicos. Sí, esa es una de las partes que te digo que como mamá que bajas la guardia, o al menos yo, que tú como mamá, pues casi siempre tiene, o creemos que tenemos la razón y tú llevas el sartén por el mango y haces aquí, no, y te aprendes a reír de todo la que más mal habla o la que más errores comete y todo resulta ser tú como mamá y al principio es como no estás acostumbrado a eso, tú estás acostumbrado a ser la mamá y aquí es como ya no, o sea, sí sigue siendo pues, pero ya no es esa imagen, ya te ríes de ti misma, de tus errores y no pasa nada, al contrario, de los errores se crecen. Y una modificación muy grande, que es lo que tú dices, la relación, la dinámica familiar cambia con tu hija, porque ya no es el rol propiamente de la mamá regañona y que hace esto, sino que se empieza, uno ya está grande y eso ayuda, ¿no? Pero empiezas a desarrollar un rol en el que todos cooperamos, aprendemos a pedir ayuda, a escuchar al otro, que esa es una dinámica que, o sea, escucharlo desde otra perspectiva, ya no desde, te digo, desde esta mamá que las cosas tienen que ser así, sino que nos empezamos a abrir y también eso se convierte en un reto. Lo digo así porque sé que hay mujeres que nos están escuchando y que al momento en el que te empiezas a enfrentar a tantos cambios, no sabes ni cómo manejarlos. Y entonces tienes que reinventarte, dejar de ser esa mamá que yo era para ahora ser otra. Sigo siendo la misma persona, pero ahora me desempeño de otra manera. Entonces empiezo a buscar todo esto y sigues enfrentando retos. En tu caso, Sofi, ¿cuáles son esos retos que tú dices muy grandes que dices, las dos ya me dijeron del idioma, pero y sigan pensando en estos retos, pero que tuviste que enfrentar? Ahora, mira, otro reto que, por el que viví fue, como les decía, cuando estuve trabajando en ese mercado, fue solo por el periodo en que yo sabía que regresaba a México. Pero cuando ya decidí quedarme acá fue porque conocí a una persona de aquí de Florencia. Entonces eso como que me dio un poco de seguridad, pero obviamente yo pensaba, si me voy a quedar aquí, obviamente no quiero trabajar todo el tiempo en un mercado. Entonces yo en ese momento, o sea, yo en México estudié en la universidad, entonces en ese momento me puse a buscar unos cursos y estudié un máster en mercadotecnia, que también fue difícil porque era todo en italiano, yo sin dominarlo al 100%, ¿no? Afortunadamente termino ese curso y entro a trabajar en una empresa, en un trabajo como el que siempre había tenido, en el sentido trabajo de lunes a viernes, una empleada en una empresa importante, con un puesto importante y todo. Pero son retos muy fuertes porque era muy difícil encontrar ese tipo de trabajo siendo extranjeras. Ya era difícil para los italianos, le eché todas las ganas, le estudié bastante bien en mi diplomado, en mi máster y logré y me contrataron. Y yo trabajé ahí 8 años. Y de ahí
pasa otro reto, la empresa la cierran y me quedo sin trabajo. Santo cielo. Y tú dices, no, no es posible. Ya tenía mi vida, en cierta forma, podemos decir, acomodada. Me quedo sin trabajo y entro a hacer trabajos de otra vez en una tienda de ropa, etcétera, hasta que me doy cuenta que tengo una ventaja de ser lengua madre español y me dedico a estudiar un curso para convertirme en guía de turistas. Que ahí vencí un reto muy fuerte porque a mí me daba pavor hablar enfrente de la gente. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad o en la prepa que hacían las exposiciones, yo temblaba cuando estaba enfrente del salón. Y esto de empezar a ser guía me dio muchísima seguridad a mí misma. Y ahora el que hablar enfrente de 50 personas o hablar enfrente de 2 personas para mí ya es una cosa normal porque pude vencer ese miedo a raíz de la experiencia. Wow, entonces tú crees que los retos hacen que saquemos lo mejor de nosotras, por lo que estoy entendiendo, y que de alguna manera el sentir, como decimos en México, la carga hace andar al burro. Claro. Sí. ¿Fue así en el caso de los dos? Para mí, sí. Igual. Yo cuando me graduó, yo no pido trabajo de lo que yo me gradué, porque yo creía que no estaba preparada. Y como es ser como manager de 20 personas, como dice Sophie, tienes que estar hablando con ellos, dirigiéndolos todo el día. Entonces decía, yo no puedo hacer eso. Sé aplicar y a los 3 días me hablaron de un trabajo, pero era no como manager, un puesto más abajo. Dije, perfecto, yo no puedo ser manager, o me da miedo, o lo que sea. Estoy ahí un año odiando ese trabajo, porque, no, o sea, yo decía, yo no estudié para esto, yo no estuve 3 años estudiando para hacer esto, pero a la vez tampoco le echaba ganas a aplicar para el que yo. Y en eso tengo una amiga que me dice que si ya me di cuenta que ese trabajo que estoy haciendo no me sirve para la residencia. Y yo, ¿qué? Entonces, inmediatamente me pongo a aplicar para el otro y no sé cómo, de alguna forma, a menos del mes me hablan y me hablan de un hospital que básicamente es lo más alto, o sea, el puesto que yo estudié, pero aparte en un hospital es como lo mejor que se puede tener aquí, no solo en casas de retiro y cosas así, para lo que sea. Y ya voy a la entrevista y yo pues igual voy a la entrevista, pero no creo, pero bueno, ahí voy. Y ahí voy igual, a la semana. No, pues ahora, vente ya. Pero si esta amiga mía no me dice que si ya me di cuenta que ese trabajo que yo hice por un año y que no me gustaba, no me servía para los papeles de migración, posiblemente yo igual estaría ahí con ese trabajo que no me gustaba, pero yo pensaba, o sea, es que ese trabajo yo no lo puedo hacer, yo no puedo dirigir 20, 25 personas. Otra vez el idioma y esto y la cultura y todo eso. Las diferentes culturas más bien. Y no, ya llevo ahí casi un año y perfectamente desarrollado. Pero ahora, es que ahorita nos abres así un espacio gigante de iluminación tú también, porque no te das cuenta, fíjate cuántas veces tenemos el talento, tenemos las habilidades y nosotras mismas, no puedo, no voy a poder, no voy a poder. Eso es. Y en realidad sí podemos, y sí tenemos el talento y sí lo podemos hacer. Y te pasó a ti, entonces hay que creérnosla. Y hay que atrevernos, porque sí veo que te atreviste. Algo muy importante que dices, llega una amiga y me hace este comentario. Qué importante es rodearnos también de gente que nos construya y saber escuchar. Y saber escuchar. Porque a veces somos muy necias y entonces decimos, no, es así. O así me enseñaron siempre, tiene que funcionar de esta forma. Y hoy nos toca desaprender, ser flexibles, aprender a escuchar, atrevernos y hacer cosas diferentes. Y ahí está la prueba. No, sí, aquí tienes, bueno, por lo menos en mi caso, tienes que aprender todo eso que aprendiste, tienes que ser desde el día 1,
desde la comida, ser flexible a cambios, a formas de pensar. Lo que tú creías que eras que, ay, los mexicanos somos muy alegres, muy simpáticos. Sí, pero también son los de otro país y los del otro país y los de otro país y todos los países creen lo mismo que nosotros creemos de nosotros. Entonces tienes que decir, claro, o sea, tenemos muchísimo en común con otros países. No digo que no seamos especiales, pero todos los ciudadanos de todos los otros países creen igualmente que son especiales. Son. Claro, pero ahí hay algo que también les pasa a las dos lo vivieron. Están en ciudades que son multiculturales. Florencia es un lugar bellísimo en el que también, pues digo, acude gente por el mismo turismo, ¿no? O sea, acude mucha gente, pero también viene mucha gente a vivir de otros países. Y la riqueza cultural a la que ustedes se exponen, o a la que nos exponemos cuando nos atrevemos a hacer algo así, es maravillosa, porque aprendo que costumbres y tradiciones que a mí jamás se me hubiera ocurrido que en mi país no se hacen. Y en el contacto con Sofi, porque en esta parte, Sofi, yo creo que te pasa a ti todo el tiempo, ¿no? Que estás viendo gente nueva, que también te construye. Y en lugar de asumir una postura en la que decimos, ay, no, qué miedo conocer, pues ya sales y empiezas a abrirte. Esa actitud de abrirte es la que te lleva a descubrir más mundo y a conocer a más gente. ¿Y por qué lo digo así? Otra vez, porque sé que nos ven mujeres que vivimos muchas veces desde esta silla de comodidad o de confort, en la que también me da mucho miedo enfrentarme a hacer cosas nuevas, tengo un chorro de sueños y qué padre que haya esta distancia entre sus experiencias por la edad en la que ustedes se aventuran a irse a otros países, porque entonces descubro un chorro de cosas de mí. Tengo sueños, me dan miedo, pero me puedo aventurar. Y hace ratito, Sofi, dijiste, eso me trae satisfacciones maravillosas. Entonces, ya nos quedan más o menos 20 minutos, pero quiero que me platiquen. Sofi, tú platícame cuáles han sido esas satisfacciones enormes que te ha traído el atreverte a vencer el miedo a hablar otro idioma, aventurarte. Y luego ya nos compartes tu Dora. Ok. Ahora, las satisfacciones es que yo he crecido muchísimo como mujer, como persona. Me doy cuenta que tenemos una fuerza interior y que la sacas en los momentos de dificultad. Das lo mejor de ti cuando estás en problemas, en situaciones difíciles. Una de las cosas que a mí sí me daba muchísimo miedo cuando yo me quedo sin trabajo ya definitivamente y que inicio a estudiar el curso de guía de turistas, o sea, no es lo mismo estudiar cuando tienes 18, 20, 22 años a cuando ya estás más grande. Y era un tema en el que para mí todo era nuevo porque yo les voy a ser sincera, yo de arte no sabía absolutamente nada. Entonces, me enfoco a estudiar bien, a dedicarme a estudiar 3 años en este proyecto de guía de turistas, pero todavía dudaba. Sí, podré, no podré. Yo seguía buscando el trabajo cómodo, el trabajo estable, el que me diera mi sueldo al final del mes. Cuando después te das cuenta que ya también es difícil encontrar ese tipo de trabajos, y y a mí las que sí me echaron muchas porras fue mi madre y mi hermana gemela, que pues tú conoces, Mara. Y ellas me dijeron, es que tienes que creer en ti misma, tienes fuerza, lo tienes todo. Y me aventé, ahora sí que dije, pues lo que tenga que pasar. Dejé todos los trabajillos que podía aceptar y me dediqué a ser solo guía. Los 2 primeros años fueron muy difíciles porque trabajaba muy poco. Aquí en Florencia, siendo ciudad multicultural y siendo ciudad turística, habemos muchas personas que nos dedicamos a hacer ese tipo de servicios, pero no por eso te detienes. O sea, al contrario, es como una motivación para decir, yo tengo que seguir adelante, si ellos pudieron, también puedo yo, y afortunadamente me estoy abriendo un camino en ese sector. Ahora con el COVID todo está medio parado, pero eso es otro reto que tengo que enfrentar, me tengo que reinventar mientras que la situación se estabiliza.
No les voy a mentir que sí que hay días que últimamente que se me despierta otra vez el miedo o las dudas y todo, pero aquí seguimos adelante. Pero me gustó mucho lo que dijiste, porque fíjate, dijiste, mi mamá y mi hermana me alentaban. Y muchas veces cuando yo tengo un sueño y tengo ganas de hacer algo, tu misma familia te dice, no, qué miedo, te puede pasar esto, mejor aquí, espérate, no. A ti te pasó lo contrario, pero Sí, muchas veces sí sucede esa parte. Y nos quedamos entonces con lo que nos dicen los demás y dejamos ahí en el tintero esos sueños. Y no se vale. Cuando tú tienes ganas de hacer algo, tienes que buscar y tienes que trabajar por ello para poder lograrlo, a pesar de lo que los demás te estén diciendo. Claro que hay que aprender a poner estas metas reales y hay que darle forma a los sueños y no es nada más aventurarme, sí, atrévete y lánzate. Pues no, aventúrate pero de una forma real, lánzate pero en una forma, evalúa claro. pros y contras, date cuenta, rodéate de gente que sí te va a ayudar en esto, pero trabaja por lograr ese sueño. Y eso requiere mucha dedicación, persistencia y tener una actitud que te permita llegar a donde quieras estar. Y como bien dijiste tú ahorita, o sea, y viene otro reto, y viene otro. Los retos llegan cuando menos nos lo esperamos, pero hay que aprender como acomodar, no sé, como a moldar el cuerpo para recibir esas cosas que llegan cuando menos te lo esperas. Y es cuando pones Así en es. práctica esas habilidades de las que hemos venido hablando. Entonces, habilidades como el decir, pues me tengo que adaptar, tengo que buscar el cómo sí, tengo que ver cómo le están a lo mejor haciendo otras personas, porque nadie tiene así que la verdad absoluta ni la neta de todo, sino que veo cómo los otros le han hecho y eso me ayuda a mí a construirme. Y eso es algo muy valioso. ¿Cuáles han sido en tu caso, Dora, estas satisfacciones maravillosas que te ha traído esta experiencia? A mí, todo, todas, desde acabar, o sea, acabar el college con súper buenas calificaciones que en mi familia mis hermanos se reían, mi mamá estaba muy orgullosa, pero decía, mamá, ya ves que no solo tus nietos son nietos de 10, tu hija también, y ya nomás le daba risa tarde, pero entonces, así, o sea, calificaciones que jamás tuve, claro que me la pasaba estudiando, o sea, no venían de gratis, entonces poder, y cada semestre yo llegaba aquí, decía, este semestre no lo puedo hacer, está dificilísimo, o sea, dificilísimo. Y mi hija y mi hermana ya nomás se reían. Pues ni modo, si lo tienes que repetir, lo repites. No, no lo puedo repetir. O sea, no lo puedo repetir porque es muy caro y no puedo por migración y lo que sea. Y claro, digo, y sí, acababa siendo muy difícil, pero lo acaba pasando con muy buena. Eso también me probó a mí misma que claro que se puede. Entonces, y así, o sea, pequeños logros que dices, es que yo no hacía esto, o yo no me atrevía, o yo no me atrevía a reírme de mí misma, de tantas bobadas que, no, o sea, yo no. Ahorita es darme cuenta que es como un carácter como que le das menos importancia a las cosas que no tienen sentido ser tan cuadrado o tan lineal, ya esa mentalidad lineal ya quedó muy en el pasado y eso me da muchísimo gusto. Es más fácil vivir así. Qué interesante lo que dices, ¿eh? ¿Eh? Porque fíjate cómo tú dices, o sea, que cada vez te decían, no, tú misma decías, no, va a estar dificilísimo, no lo puedo hacer. Y descubres que dentro de ti estaba todo lo que necesitabas para poder hacerlo. ¿Y cuántas veces estamos callando, en lugar de decir, sí voy a poder, sí lo voy a lograr, estamos siempre callando esa voz interior que te está diciendo, es que ahí está todo, para que lo puedas Ya. lograr. Lo reflejo así porque nos pasa a todas las mujeres. Y para todas las que nos están viendo, el poder darnos cuenta de esto nos lleva y nos posiciona en otro lugar. Porque normalmente no, tenemos una imagen de nosotras que feo que lo diga así, pero en circunstancias como estas, que es muy pobre, en la que decimos, no, no voy a poder, qué trabajo, y en realidad sí podemos, siempre se puede, y eso es lo valioso, lo importante, redescubrirnos y tocar esas fibras tan sensibles que hay dentro de nosotras para perseguir esos sueños, que no nos quedemos con el o que en la historia de nuestra vida, con el, híjole, es que, y si lo hubiera, y si hubiera, es mejor que te lleves tú misma a realizarlo. Yo les agradezco mucho a todos sus comentarios, saludos, también les mandan saludos. Ustedes ya después se meten y aquí ven
los comentarios. Genoveva dice, evaluar pros y contras es básico. Eso ayuda a estar más tranquilas con la elección que se tome. Aunque hay riesgo, pero conseguir vencerlo es un gran motor para conseguir el sueño. Se me hace muy padre lo que nos está compartiendo porque creo que con eso podemos ir como terminando esta plática. Hay que lograr y hay que luchar. El luchar para obtener lo que sí queremos en nuestra vida y no quedarnos ahí. Es admirable para mí la forma en la que ustedes se abren camino totalmente, de veras, lejos de la comodidad de tu casa, del cobijo del hogar, de la familia, de los amigos. ¡Wow! Y esa parte de además, descubrir, reafirmar y darme cuenta que yo soy responsable de mí, del bienestar que quiero tener y de la felicidad con la que yo quiero vivir. Y es una cuestión de actitud constantemente, porque siempre va a haber retos, siempre vamos a enfrentar muchas cosas, y llega una parte en la que nos da el mentado homesick, que sí extraño, o sea, extraño mi comidita, extraño de repente, pues que veía a mis amigas o a mis amigos, simplemente la convivencia con la familia. Y cuando llegan estos momentos, también me toca recordar que soy responsable de mí y de proveerme ese bienestar que necesito tener. No puedo entregárselo a nadie. Además, pasa una cosa bien chistosa, como les decía, que estando lejos, si tú le hablas a alguien, es que estoy triste, estoy pasando por esto. Ay, pero ¿cómo? Pues, estás padrísimo, estás en un lugar increíble, es hermoso, bueno, en México hay mucho problema de inseguridad, pues no, tú estás súper bien, pero realmente muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad que tiene el que está lejos. Pues tiene necesidad también y enfrenta un chorro de retos y de problemas de sentirse entendido, cobijado, apoyado, abrazado. Y el que está en la ciudad de origen, vamos a poner el ejemplo por ejemplo, de Guadalajara, para muchos es muy difícil de verdad entender el peso de lo que significa estar lejos y construyéndose en otro país. Entonces, te quedas así como, te hablé porque quería, o sea, necesitaba el cariño. Pues igual, no hubo, o sea, al contrario, el regaño. Mira qué bueno que sí tienes, que la estás pasando guau. Y no, espérame, pero o sea, no, o sea, extraño estar en mi casa, extraño ese espacio, extraño, no sé, los taquitos de no sé dónde, la comida de quién sé quién, la fiesta. De repente te enteras y todos se juntaron y hacer la foto, pues tú ni estás. Y si bien te va, a veces sí sales, pero en el Zoom, o sea, esas cosas también son muy difíciles. Y enfrentar de todo eso y decir, aquí estoy, y aunque estemos lejos, pues yo los sigo amando y ellos yo sé que me siguen queriendo. Eso es muy difícil. Y que los otros lo entiendan también es muy difícil. Por eso el irnos construyendo y irnos dando cuenta de que podemos hacer las cosas, eso es lo valioso y lo muy importante. Y que volvemos a construir vida aunque estemos en otro país. Eso es lo muy importante. ¿Qué consejo les gustaría darles a las mujeres que nos están oyendo, que tienen sueños, que tienen ganas de realizar algo, que enfrentan muchos miedos, que a veces la misma sociedad no les permite cumplir con lo que ellas quieran, o porque ellas lo permiten, pero en estas circunstancias sí, ¿qué les gustaría decirles a estas mujeres que quieren perseguir algún sueño, que tienen ganas de hacer algo? Yo diría que primero pensar si de veras lo quieres. O sea, si de veras lo quieres y estás dispuesta a pagar el precio, todo eso que tú dices, porque sí no es fácil. Y una vez que tomas la decisión, hasta terminarla, porque el principio es el difícil, como cuando a mí me decían, y te gusta y no te gusta, no sé, voy a terminar y luego analizo, porque si el primer año me gusta, no me gusta, no, pues tengo frío, extraño los taquitos, extraño esto, no es mi casa, ya no soy yo porque vivo con mi hermana, ya no soy yo la que toma las decisiones, enfrentarte y hacer esto, hacer a lo que veniste y ya luego tomas las decisiones, porque si te pones a pensar en todo lo negativo que te pasa, es muchísimo. Mejor piensa en lo positivo y en la meta final, pero es como hasta que tope, ya empiezas a hacer un análisis de si me quedo o no, pero es como perseguir el sueño y lucharle. Me gusta mucho lo que dices, Dora, y te agradezco que lo compartas así, porque hay una parte muy padre que, retomando tus palabras, tú dijiste, no, pues yo tuve la meta y dije, yo ni veía el miedo. Entonces me gustaría agregar eso a lo que acabas de mencionar, ¿no? Tener una meta y pues
Hoy en la mañana hablaba con alguien y me dice, pues abrazar el miedo y caminar. Pues sí, así, tal cual. O sea, hazlo con miedo, pero hazlo. Y basado, obviamente, en una realidad. Para ti, Sí. Sofi, ¿qué consejo te gustaría darles o qué consejo, qué palabras de aliento te gustaría darles a esas mujeres que persiguen un sueño y que por miedo no lo alcanzan? Ahora, yo les aconsejo que persigan cualquier tipo de sueño, obviamente viendo las cosas positivas y negativas de este sueño, pero la vida es eso, es soñar y llegar a concretar. Yo soy de las que piensa que es mejor fracasar probando las cosas a quedarte con la duda. Entonces, a lo mejor tú haces un proyecto y te viene un obstáculo y dices, no, es que ya no puedo, ya me frené, ya me pasó esto. No, al contrario, ese fracaso o ese obstáculo que se te atravesó, supéralo lo más pronto posible porque te va a hacer más fuerte para volver para seguir adelante y superar el siguiente, porque la vida es hecha de eso, de obstáculos, de pruebas, y si tú crees en ti misma, que es la fuerza interior que tenemos todas las mujeres, hay quienes lo descubrimos antes, hay quienes lo descubrimos después por las circunstancias en las que vives o por las circunstancias que se te van presentando, pero mujeres que nos están escuchando, crean en ustedes mismas, ustedes tienen la fuerza. Somos mujeres. Entonces, eso nos ayuda, somos fuertes y no escuchar lo que, como decías tú, Maran, pues no escuchar lo que diga la gente, porque mucha gente te puede decir, sí, no, es que no puedes, sí, no, no. Tú cree en ti misma y vas a ver que la vida se te va a ir, las cosas se te van a ir dando. Tienes que ser flexible, tienes que adaptarte y no estar viendo, no vivir del pasado, sino tener todo enfocado hacia adelante. Oye, me gustaría agregar algo, no dejarnos llevar por estados de ánimo que nos destruyen, porque a veces llega esta parte, ¿no? De que estoy muy triste o que estoy muy agobiado, o que sucede algo y ya me quedo estacionada en estado de ánimo y de veras veo la vida pasar. Entonces, Ahora, eso. yo ahí en lo que dices, si no dejarte llevar, vive el momento, vive ese estado de ánimo en este momento, vívelo intensamente. Si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita. Pero que termine ahí, no te lo lleves, como dices tú, no jales la cobija, ¿no? Se me hace muy padre lo que acabas de decir, Mara. Sí. No, hombre, pues a mí se me hace muy padre todo lo que dijeron ustedes. Qué forma de construirnos, de alentarnos a perseguir nuestros sueños, ver de frente el miedo y órale, y te lo cargas y vámonos hasta que desaparezca, que se haga chiquitito y que desvanezca. Basado en una realidad. Eso siempre lo vamos a subrayar. Me encantó la forma en la que descubro y nos llevan a descubrir cómo mundos diferentes nos pueden permitir realizar nuestros sueños. Les agradezco mucho. Son dos mujeres con un corazón aventurero que se abren paso en otros países, construyendo otras historias. Estoy segura que a lo mejor ya después tendremos oportunidad de reunirnos para que con más detalles nos platiquen cosas, anécdotas simpáticas que les hayan pasado, cosas difíciles también que han tenido que superar, porque ahorita lo hablamos pues de manera mucho más general, pero todo esto que nos dicen pues nos construye. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, porque fue difícil coordinar los tiempos, pero les agradezco mucho. Miren, ¿qué horas son ahorita en Toronto? Son las 4. Ok, ¿y para ti, Sofi? Son las 10 de la noche. Y para mí la 1 de la tarde. Y en nuestro querido Guadalajara son las 3 de la tarde. Entonces, con tantos horarios tan diferentes, fue difícil ahora sí coordinarnos, pero lo logramos, gracias a Dios. Yo les dejo un beso, un abrazo y todo mi agradecimiento, y sé que el agradecimiento de todas las mujeres que van a recibir su mensaje, porque nos construye mucho. Gracias de veras por su tiempo y por estar aquí. Gracias, Mara. Gracias a ti, Mara. Muchísimas gracias por invitarme y gracias a todas las que nos están escuchando, pues, por participar en esta plática de oyentes. Hombre, pues les dejamos un beso otra vez. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye.